Hoy, por la gracia del Señor, vamos a compartir la palabra, teniendo por énfasis la consecuencia que tiene que haber en nuestras vidas, dada la obra que Dios ha hecho, primeramente Él y también en nuestras vidas. Así que, para comenzar, vamos a ir a Isaías 40, 17. Isaías capítulo 40, verso 17. Dice así: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dense cuenta, hermanos, lo que acabamos de leer. Y por un momento quería invitarlos a pensar en la grandeza de nuestro Dios, pero también en la grandeza de la creación del Señor. Ustedes saben que este país donde estamos nosotros está inmerso dentro de un planeta que parece ser muy grande, ¿cierto? Que hay personas que están tan lejos de nosotros hoy, pero a su vez nuestro planeta está inmerso en el sistema solar, ¿cierto? Donde hay otros planetas que orbitan alrededor del Sol. Sabemos que el Sol es muchísimamente más grande que nuestro planeta. Y nuestro sistema está en una galaxia donde hay muchas estrellas. Y nuestra galaxia está en todo el universo. O sea que al final creo que no alcanzamos a dimensionar la grandeza de lo que Dios ha hecho. Primero la creación. Y ver que nuestro Dios gobierna todo sobre todas esas cosas. Y la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y que todo es sustentado por el Hijo. Nos dice en Colosenses. Pensando esto, ahora, si leemos nuevamente este versículo que dice: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es, nos hace sentido. Porque delante de la grandeza de nuestro Dios, nosotros y toda nuestra humanidad es como nada. Realmente es como nada. Hermanos, somos una gota en medio de toda la creación. Somos un punto, un pedazo de polvo en medio de todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, nuestro Dios es grande. Por lo cual ahora, hermanos, pensemos en nosotros. Y vemos que es como si no fuéramos nada delante de Dios. Nuestra condición es corrupta. Y si ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 3, Romanos 3, vamos a leer del 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Entonces, hermanos, ahora, como dice el Señor, todas las naciones son como nada, y como menos que nada serán contadas. Veamos también cómo es la condición moral del hombre ante el Señor.
Dice aquí que no hay ninguno justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es nuestra condición humana delante del Señor. Esa es nuestra verdadera condición. La condición del hombre es esa. Totalmente separados de lo que Dios es. Totalmente separados por causa del pecado de la esfera de Dios. Por lo cual también un poco más adelante, en el capítulo 7, verso 24, Pablo, hablando acerca de esto, del pecado y cómo hay una ley de muerte sobre nosotros, en nuestros miembros, dice el 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos acordamos de lo que dice Isaías, somos menos que nada, como nada delante del Señor. ¿Quién nos librará de esto que somos, nuestra condición? De esta condición en la que nos encontramos. Hermanos, toda la gloria del hombre no es nada delante del Señor. Dice la palabra, ¿qué es el hombre? Es como una flor del campo, ¿cierto? Que son tan efímeras. Dice, ¿qué es la gloria del hombre? Es como la flor de esa flor del campo, que un día es y luego ya no es. Parecía tan hermosa. Si vemos las flores en primavera, aquí, si vemos las orillas de las carreteras en primavera, se llena de flores, no sé si se ha dado cuenta. Se llenan de flores las orillas de las carreteras y parecen tan hermosas, pero son tan pasajeras. Así es nuestra gloria, que nosotros pensamos que somos muchos, pensamos que tenemos gracia, pensamos que somos salvos, pero la verdad es que no somos nada delante del Señor. Pero gracias al Señor que ha tenido misericordia. Y aquí hoy durante la reunión ya se ha compartido bastante esto de nuestra redención. Ya se predicó mucho de lo que yo podía decir, pero lo voy a compartir igual. El Señor proveyó salvación. Hermanos, en el libro de Génesis vamos a hablar un poco sobre Abraham. Abraham era un hombre bendecido, humanamente, lo sabemos, ¿cierto? Él tenía muchas riquezas y no salió, por así decirlo, desnudo de su tierra para partir a Canaán. Él tenía posesiones y partió con muchas de esas cosas, ganado, siervos, también partió con su sobrino. Y tuvo toda una jornada con Dios de manifestación de la fe. Y luego cuando Dios pide el sacrificio de Isaac y él comienza este viaje que tuvo que hacer para ofrecer ese sacrificio que Dios le había mandado, con Isaac, un muchacho. Isaac hace esta pregunta que es tan famosa, ¿cierto? Que está en el capítulo 22, verso 7 al 8 que vamos a leer ahora. Dice así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá un cordero.
Sabemos que esta pregunta tiene esta palabra que en el hebreo se llama Jehová Jireh, ¿cierto? Que significa Dios proveerá. Y muchas veces nosotros comentamos esta palabra en tiempos de dificultad económica, ¿cierto? Decimos, no, Dios proveerá. Jehová Jireh. Pero al parecer, en este momento, no era una necesidad económica la que tenía Abraham, ¿cierto? Ya dijimos que Abraham era una persona bendecida. Él no tenía ese tipo de necesidad. Había otra necesidad en ese momento. Y él dijo, Dios proveerá. Dios proveerá un cordero. Nosotros sabemos cómo termina esta historia, cómo por la fe, la fe probada de Abraham, obviamente Dios no permitió que Isaac fuese sacrificado, sino que detuvo el cuchillo. Inmediatamente hubo un cordero ahí con sus cachos enredados en un arbusto para poder sacrificar y fue un sacrificio para el Señor. Pero ese no era un cordero definitivo, ¿cierto? Muchos y miles de corderos fueron sacrificados en el Antiguo Testamento. Nunca uno de esos corderos pudo saciar completamente al Padre, a nuestro Padre. A pesar de que servían para tapar de alguna forma la maldad del pueblo, la maldad del pueblo de Israel, nunca uno de esos corderos dejó satisfecho el corazón de nuestro Padre. Y como ustedes saben, Juan el Bautista, en el libro de Juan capítulo 1, al ver al Señor Jesús acercarse al río Jordán, proclamó esto que está en el versículo 29 del capítulo 1. ¿Cómo dice? Si quieren lo leen conmigo. Capítulo 1, verso 29, ¿cierto? Veámoslo juntos, dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y sabemos que esta es la verdadera respuesta a esa pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero para el sacrificio? Muchos corderos pasaron por el altar. Muchísimos corderos. Pero aquí está el Cordero de Dios. Ya no un cordero provisto por humanos, ya no un cordero criado por los humanos, sino el cordero que Dios proveyó. El Señor proveerá. Y Dios proveyó un cordero. Y este cordero no es cualquier cordero, es un cordero definitivo, porque es el que quita el pecado del mundo. Ya no más cubrir el pecado del pueblo de Israel solamente, sino aquel que quita el pecado del mundo. Hermano, ya esto no es algo localizado allá en Medio Oriente, en Israel, sino algo definitivo para el mundo entero. Y ahora nos acordamos acerca de este versículo de Isaías. Todas las naciones son como nada delante de Él, pero el Señor proveyó un cordero que quita el pecado del mundo. Gracias al Señor. Gracias porque no nos dejó a la deriva. No nos dejó ahí muertos en la nada, menos que nada, sino que proveyó un poderoso Salvador. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Y pensemos un poco acerca de nuestro valor y cómo contrastamos con esto que las palabras de Isaías. Como nada son las naciones delante de Él, pero fíjense que nuestras vidas fueron compradas con el mayor precio que ha sido testigo de este mundo, la sangre del Hijo de Dios. Hermano,
tú y yo, todos nosotros, tenemos un gran valor para nuestro Señor. Tan grande es el valor que el Señor nos atribuyó a nosotros, que fue su propia sangre, el precio. ¿Qué precio más alto podría haber que ese? ¿Qué cosa más valiosa podría haber que la propia sangre del Hijo de Dios? Hermanos, ya no somos personas que no valemos nada. El Señor nos asignó un valor. Amén. Gloria a Dios. Ya no somos menos que nada, sino que se nos ha sido asignado un valor precioso, un valor altísimo, la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, ustedes, yo, somos importantes para Dios. Somos importantes para Dios. No somos cualquier cosa, hermanos. A veces nosotros mismos pensamos, somos poca cosa. Quizás no hemos logrado mucho en este mundo. Quizás no somos importantes para el mundo. Nadie nos conoce, quizás. Pero hermanos, Dios nos ha dado un alto valor, su propia sangre. Así que tú, hermano, eres valioso para el Señor. Mi hermano, mi hermana es valiosa para el Señor. Somos valiosos para el Señor. Por consecuencia, y lo vamos a decir como paréntesis, ninguno de nosotros tiene derecho de menospreciar a su hermano que tiene al lado. No tenemos derecho, porque el Señor ya le asignó un valor altísimo. Por lo cual, ¿qué derecho tenemos nosotros de menospreciar a nuestros hermanos? Cerramos paréntesis. Gracias al Señor. Vamos a leer 2 salmos que nos hablan de esto. Acerca de cómo en los antiguos, en el Antiguo Testamento, fueron testigos de estas cosas. Cómo, sintiéndose nada, ellos eran testigos de las misericordias del Señor y cómo el Señor se preocupaba de ellos. Vamos a leer primero el Salmo 113. Vamos a leer el 5 en adelante. Dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Esta porción de este salmo nos habla muy bien del corazón del Señor con nosotros. Él dice que se humilla al mirar. O sea, tan grande nuestro Dios, que es solamente el caso de venir y mirar la creación en este planeta, los cielos y la tierra, ya es una humillación para Él. Pero el corazón del Señor es tan grande, el corazón de nuestro Dios es tan grande, que dice que no solamente Él mira, sino que Él viene y toca y levanta del polvo al hombre. Levanta del polvo al hombre, y al menesteroso, al necesitado, al que necesita misericordia, lo alza del muladar. ¿Y qué es el muladar? Es como literalmente la basura. Al menesteroso lo alza del muladar. Y vemos entonces la obra del Señor con nosotros. Que esa era nuestra condición verdadera. Moralmente estábamos separados de nuestro Dios. Ninguno de nosotros buscó a Dios, ninguno de nosotros era digno delante de Dios. Pero Él vino y se acercó a nosotros, se humilló. Y esto se hizo carne, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro Señor habitó con nosotros. También el capítulo 1 de Juan dice esto, que
Él vino y hizo habitación aquí junto a nosotros, hizo tabernáculo con nosotros, el tabernáculo viviente de Dios para con los hombres. Y estuvo con nosotros y le vimos. Y Él, estando aquí en la tierra, ¿se acuerdan? Solamente para ejemplificar un momento, Él se acercó a un leproso. Hermanos, por ley, las personas no podían acercarse ni tocar a un leproso. Pero nuestro Señor fue y tocó al leproso. ¿Y qué pasó con la lepra? Se fue. Fue limpio. Ese hombre fue limpio por la gracia del Señor. Y eso es una manifestación preciosa acerca de este salmo. Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso lo alza del muladar. ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Gracias a Dios. Y vamos a ir un poco más atrás al Salmo 103. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esa es la realidad de nuestro Dios. Fíjense, y vuelvo a recordar lo que leímos en Isaías. Y esto de que dice la palabra que las naciones son contadas como menos que nada. Fíjense que aquí hay una realidad matemática. Como ustedes saben, en la matemática existen los números positivos, como también los números negativos. ¿Cierto? A veces nosotros quedamos negativos en las cuentas. Pero fíjense que nuestra condición era negativa. Era negativa. Y dice aquí que Él saca del hoyo tu vida. Y esa es una condición negativa, ¿cierto? Es algo que está bajo tierra. Y es como un sepulcro prácticamente. Y esta era nuestra condición humana. Estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos muertos. Y esa era nuestra condición humana. Menos que cero. Menor que cero. Es lo negativo. Pero dice aquí el Salmo que Él es el que saca del hoyo tu vida. El que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida. Y que después dice un contraste tremendo, que es que te corona de favores y misericordias. Qué bendito es nuestro Señor. Gracias a Dios, no nos ha dejado en nuestra condición humana, nuestra condición de muerte, nuestra condición negativa. Y Él tampoco nos pagó lo que merecíamos. Porque todos nos alejamos de Dios, ¿cierto? Ninguno de nosotros hizo lo bueno. Y nuestra paga era la muerte. Pero nuestro Dios no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos. Él nos mostró su misericordia. Bendito sea nuestro Señor. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Efesios para ver qué nos dice el apóstol acerca de nuestra nueva condición en el Señor. Vamos a Efesios. Capítulo 2, verso 6. Vamos a leer del 4 al 7 para tener un contexto más amplio de este pasaje. Dice: pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nuestros hermanos, nuestra condición era esta, la que dice aquí, estando nosotros muertos en nuestros pecados, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él en Cristo. Y esto solamente por su gracia, no por ninguna cosa que uno de nosotros haya hecho o que cualquiera de nosotros podría hacer potencialmente, porque nada de eso era nuestra capacidad, sino solamente por su gracia. Y fíjense el contraste que hay en nuestra antigua condición y nuestra nueva condición. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué preciosa es nuestra nueva realidad, hermano. Qué preciosa es. Y a veces, hermanos, nosotros hemos escuchado tantas veces estos versículos y tantas veces se nos ha predicado esto, que perdemos de vista el valor de nuestra posición en Cristo Jesús. Hermanos, hoy día hemos sido convidados a la mesa del Señor. La realidad espiritual que hay detrás de esto es tremenda. Es tremenda, hermano. Hermanos, quizás nosotros no tenemos grandes posesiones. No tenemos grandes cosas en este mundo. Y aunque las tuviéramos, de nada sirven. Pero tenemos una herencia grande en el cielo. Amén. Tenemos una gran herencia. Y nuestra condición familiar cambió de la tierra al cielo. Amén. Hermanos, somos de la familia de Dios. Estamos convidados a la mesa del Señor con los íntimos, donde la familia es convocada. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, esto ha sido por la gracia de nuestro Dios solamente. Qué importante es que nosotros también reconozcamos esto. El Dios de toda gracia nos ha mirado. Y ya no somos los que éramos antes. Ya no estamos muertos en el hoyo, sino que nuestra condición ahora es celestial. Nuestra patria es celestial. Somos de la familia de Dios. Gracias al Señor. Bendito es el Señor. Amén. Y ahora, sabiendo todo esto, hermanos, nuestra antigua condición, y siendo conscientes de lo que éramos, menos que nada, sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, y también siendo conscientes de nuestra nueva condición en Dios, y de cómo fue el cambio de esa condición de una a otra. El cambio fue a través del Cordero de Dios, del que entregó su vida por nosotros, del que Él dio valor. O sea, no fue un cambio automático, sino que hubo un precio pagado por nuestra redención. Siendo conscientes de todo eso y el llamamiento que tenemos, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta como personas que estaban lejos y ahora están cerca? ¿Podremos seguir viviendo de la misma manera? ¿Podemos ser indiferentes a la obra que Dios ha hecho? El Señor habla en nuestros corazones. El Señor habla en nuestros corazones y permita que nuestras conciencias sean iluminadas para ver que hoy día debemos dar gloria al Señor. Nuestras vidas fueron creadas para la honra y gloria de su gracia.
Juan, el apóstol Juan en su carta, en primera de Juan, dice que nuestro amor, porque amamos al Señor, no nace de nosotros mismos, ¿cierto? En primera de Juan 4:19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjense aquí que hay una consecuencia del amor de Dios hacia nosotros. La consecuencia es que nosotros amamos a Dios. Y si recuerdan ustedes los mandamientos del Señor que dio, que están en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 de Éxodo, y luego cuando el Señor se le pregunta por los más grandes mandamientos, Él responde: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Lo recuerdan? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y pareciera algo impositivo, pero yo creo que es prácticamente imposible amar algo de forma impositiva, ¿cierto? No hay cómo, ¿cierto? Es como algo dictatorial. Como decir, tú me tienes que amar, y si no me quieres, no me amas, entonces estás desechado. Pero fíjense que el amor de Dios no es así. El amor que Dios exige no es así. Porque el amor que Dios pone en nosotros por Él es una consecuencia del amor que Él ya tuvo por nosotros. Y prueba de ese amor es nuestra nueva condición en el Señor Jesús, ¿cierto? Esa es la prueba, que Él nos amó primero. En Cristo Él nos amó y nos mostró la más grande prueba de amor que haya visto esta humanidad, que es el Señor Jesús, haciéndose hombre, humillándose, viniendo a este mundo, naciendo en un pesebre, viviendo en Nazaret, que era una ciudad menospreciada dentro de la nación de Israel, yendo a los humildes y a los sencillos, visitando aldea por aldea, siendo menospreciado por los hombres. Luego fue entregado a la maldad de los hombres, apresado, golpeado, una corona de espinas puesta en su cabeza, escupido, latigado, obligado a cargar una cruz pesada en el camino al Gólgota, humillado en esa cruz, en medio de ladrones. Nuestro Señor Jesús fue humillado. Y esa es la más grande prueba de amor por nosotros. Traspasaron su costado y de él salió sangre y agua, como muestra de su amor. Sangre como el Cordero de Dios y agua para limpiarnos. Qué gran prueba de amor ha sido hecha por nosotros, hermanos. Pero el Señor se levantó en gloria, porque la muerte no le pudo retener. No había pecado en él. La muerte no tuvo nada para sí con nuestro Señor. Se levantó de la muerte en poderosa resurrección. Y está hoy sentado a la diestra del Padre, coronado de honra, gloria y poder. Y en esa condición, junto a nuestro Señor, estamos nosotros sentados, los que hemos creído en el sacrificio del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Para terminar, hermanos, me gustaría leer un verso que está en 2 de Corintios. Capítulo 5, que habla acerca del amor de Cristo. Verso 14.
14 y 15. Aquí está la consecuencia de lo que espera de Dios, de su amor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos, hermano? ¿Para quién vivimos? Fíjense aquí como parten estos versículos que leímos. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué significa eso? Eso significa, literalmente, es que nos acorrala. Que por todas partes nos tiene acorralados. Por al lado, por arriba, por el frente, por abajo. Por todas partes. Y no tenemos escapatoria del amor de Dios. O sea que no tenemos excusa. Porque el amor de Dios ha sido tan evidente por nosotros que nosotros no podemos decir, ¿cuándo tú nos amaste? ¿Cuándo nos amaste? Y fíjense que en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, esta fue uno de los reclamos que el pueblo le hizo a Dios. Y le dijo, ¿cuándo nos amaste tú? ¿Cuándo nos amamos? Y mira dónde estoy, mira dónde estamos. Y el Señor, por medio del profeta Malaquías, tiene que responderle en toda la historia de Israel cómo Él fue bueno con ellos. Diciendo primero, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. O sea, a ustedes los elegí. A ustedes los elegí y así. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe. No tenemos excusa. No podemos decir, no, yo no soy importante para el Señor. No hay evidencia de que Dios me ame. Dios no me ha amado tanto. Dios ha sido injusto conmigo. Hermanos, el amor de Cristo ya nos tiene atrapado de tal forma que nosotros no tenemos más que hacer sino responder al amor de Dios. Y dice aquí en el verso 15 que acabamos de leer, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Hermanos, esta es la respuesta que el Señor espera de nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nuestro vientre, para nuestra comodidad, para nuestra carne. Hoy día vivimos para complacer el corazón de Dios. Tal como el Señor lo hizo. Tal como Dios lo manifestó en aquel momento cuando se abrió el cielo y dijo el Padre acerca del Hijo, este es mi Hijo, el que complace mi corazón. Hermanos, estamos llamados también a esto. A responder al amor de Dios, complaciendo el amor, complaciendo el corazón del Padre. Pareciera un rato difícil. Pareciera que es imposible para nosotros. Y realmente para nuestra carne lo es. Es imposible. Pero hermanos, ya estamos puestos en Cristo. Y el Espíritu Santo del Señor está morando en nosotros. Y nos lleva a toda obra buena. Todo esto que es las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ese querer como el hacer que el Señor pone en nosotros. Hermanos, no seamos desobedientes a la voz del Señor. No seamos desobedientes a la voz del Señor que muchas veces pone nuestras propias conciencias para trabajar para Él, para responder a su amor, para hacer esas cosas que Él nos ha llamado a hacer y también para tener una vida postrada a sus pies. Hermanos, el Señor nos sacó del hoyo. El Señor nos coronó de favores y misericordias. El Señor se humilló y vino y tocó el polvo. El Señor nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo.
Bendito sea el Señor. Amén. Actuemos como príncipes. Actuemos como príncipes que tienen esa herencia ya en los cielos. Ya tenemos esa herencia, hermano. Ya la tenemos. Actuemos como príncipes. Cuando decimos como príncipe no estamos hablando acerca de malgastar, sino como responsables también de lo que el Señor nos ha dado. Bendito es el Señor. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por todo